Hoy vamos a confeccionar esta bandolera y le vamos a hacer el matelaceado hermoso. Está completamente forrada, tiene bolsillos, pero en esta ocasión no le vamos a hacer el bolsillo. Bueno, estas son las medidas: 33 por 50 centímetros. Vamos a necesitar una tela de jean, una espuma, la que estoy utilizando es de 3 milímetros, y friselina, en este caso es de 80 gramos. Lo primero que vamos a hacer es el matelaceado. Vamos a coser por todas las líneas para lograr un acabado hermoso. Bienvenidos. Ahora estoy haciendo el desgraciado. Estamos realizando el desgraciado. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Solo una imaginación y pueden hacer maravillas con esta idea. Diferentes recursos, diferentes tipos de ideas. Solo una imaginación para crear. Vamos a necesitar un cierre de 25 centímetros, 2 medialunas con los portamedialunas. El portamedialuna se corta, o sea, es la tira esta que va a sujetar la medialuna o argolla, lo que vayan a necesitar, del ancho doble. La medida será doble del ancho de la medialuna. Yo estoy utilizando una de 3 centímetros, por lo tanto la tira que corté fue de 6 centímetros. Doblamos al centro y en este caso le hice unas costuras a cada lado. También vamos a necesitar para la correa una cadena de 1,30 centímetros de largo. Voy a cortarle todo el contorno. Vamos a doblar así la tela ya con el matelaceado. Doblamos al centro. Acá lo voy a sujetar con alfileres. Entonces vamos a medir la parte inferior, acá donde vamos a formar la base. Desde la base hacia arriba vamos a medir 4 centímetros. 4 centímetros. Ahora, desde la parte lateral hacia adentro vamos a medir 5 centímetros. Esto lo hacemos porque, como acá vamos a dejar 1 centímetro de costura después de coser, la medida va a ser la misma que la de este lado, porque en este lado no vamos a coser, pero cuando aquí hay una unión, las dos partes sí deben tener la misma medida. Ahora vamos a trazar un cuadrado o rectángulo, porque en este caso un lado tiene 5 centímetros. Aquí vamos a trazar el cuadradito rectángulo de 5 por 4.
Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Y ahora lo vamos a cortar. Cortamos. Y aquí ya tenemos formada la base de nuestra bandolera. Ahora, en la parte superior, desde esta esquinita de acá hacia adentro, vamos a marcar 2 centímetros. Lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a trazar desde ese punto hasta la esquina del cuadrado una línea. Y cortamos. Así nos va quedando. Aquí en la parte superior vamos a marcar hacia adentro 3 centímetros y hacia abajo 2 centímetros. O sea, 2 centímetros abajo y 3 centímetros desde el borde hacia adentro. 3. Y aquí vamos a trazar desde el ángulo de la parte superior. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. ¿Qué es lo que? Y este también lo vamos a recortar. Llegó quien faltaba. Bueno, ya está listo el molde. Ya cortamos la bandolera, eso es todo. Y nos queda de esta forma. La tela de forro que voy a utilizar esta, y aquí la tengo cortada. Y ahora lo que haremos será colocarle el cierre. Sacamos el deslizador. Y aquí, para colocar el cierre, vamos a abrirlo y enfrentamos derecho con derecho. De esta manera. Y cosemos en ambos lados. La tela de forro la vamos a enfrentar derecho con derecho, de esta manera, y el derecho del forro lo vamos a colocar sobre el revés del cierre. Así, y cosemos. Ahora lo volteamos para el otro lado. Y asentamos la costura. Le pasamos un pespunte. Ahora lo que sigue será colocarle el deslizador. Acá tenemos que tener en cuenta que estos dos lados deben estar alineados. Alineamos. Que estén alineadas las dos piezas. Ahora la vamos a voltear con cuidado. Así.
y vamos a pasar completamente el deslizador hacia el otro lado y lo sacamos. Ahora lo vamos a introducir nuevamente. Esto es para que ambos lados nos queden cerrados. Listo. Le colocamos ya el deslizador y le damos vuelta por la tela desde la pieza de forro para este lado y la vamos a colocar de esta forma, apartando el forro, y vamos a unir ambos lados, y en la tela de forro cosemos todo un lado y en el otro lado vamos a coser dejando un espacio porque por ahí le vamos a dar vuelta. Ahora lo que haremos será coser los cuadraditos del forro y de la parte externa. Ya tenemos listas ya todas las esquinas cosidas, y ahora vamos a unir esta parte, la parte superior. Acá, este lado, vamos a centrar el cierre con la costura de esta forma, porque en este lado vamos a colocarle las medialunas y lo vamos a hacer de esta manera. Acá vamos a introducir la media luna de esta forma, por la media luna hacia abajo, hacia adentro, por el orificio, así. Le voy a dejar aproximadamente 1 centímetro hacia afuera. Centramos, hacemos coincidir esta parte, si es un poco, a veces se dificulta para coser porque tiene mucho grosor. Así centramos todo y la parte del forro la unimos de la misma forma. Acomodamos todas las partes. Voy a sujetar. Después de sujetar, entonces cosemos ambos lados. Ahora le vamos a dar vuelta. Y ya por último, desde la confección, todavía nos falta la cadena, cerramos la abertura. Ahora le vamos a colocar la cadena. Para colocarle la cadena, la introducimos, no necesitamos moquetón para este modelo. De esta manera, por uno de las medialunas, después por la otra, y la unimos. Vamos a unirla
eslabón. Y así de hermosa nos quedó nuestra bandolera de jean matelaseado. La cadena le pueden dar el largo que deseen. Gracias por estar ahí y acompañarme. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.